Apocalipsis capítulo 1, el verso 5, dice así la escritura en el nombre de Jesús. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Gloria al Señor. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo quiero hablar bajo el título lavados con su sangre. Lavados con su sangre. Yo quiero que oremos, iglesia, hermano, amigo que me escucha. Levanta tus manos allí donde estás y digámosle: Señor, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu sangre preciosa con la que nos has lavado, Señor, de todos nuestros pecados. Señor, te damos gracias, Señor amado, por tu bondad, Señor, para con nosotros. Gracias te doy, Señor, por ese gran amor con que nos has amado, Señor, que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que haya una fe genuina en el corazón de los hombres, Señor, acerca de la obra, Señor, de tu sacrificio en la cruz del Calvario, acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Bendice, Señor, tu pueblo, bendice tu iglesia, cada alma que hoy nos escucha por este medio, Señor. Tu palabra sea como martillo que quebrante la piedra, Señor. Tu palabra sea rema, sea viva en nuestras vidas. Tu palabra haya cabida, Señor, y quede grabada en las tablas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, usa tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dile a tu hermano, a tu amigo que está a tu lado: lavados con la sangre de Jesús. Lavados con la sangre de Jesús. Amén. Aleluya. Lavados con su sangre es el título de este mensaje. La Biblia dice, hermanos, tome su lugar, póngase cómodo, pero no quite la atención de la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La expresión, hermanos, nos amó y nos lavó, indica, hermanos, que ya habían sido lavados los pecados con la sangre de Jesús, ya que el escritor inspirado por Dios se dirige a la iglesia, amén, es decir, a aquellos que ya eran parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y es importante notar, hermanos, que ellos ya habían vivido esta experiencia, pero también es necesario saber cuando ellos fueron lavados de sus pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y qué método quizás ellos usó el Señor para realmente darnos nosotros cuenta si somos parte de esa iglesia que fue lavada con su sangre preciosa. Amén, gloria al Señor, que fue lavada con la sangre de aquel que nos amó, porque Dios tenía un propósito especial con su sangre. La Biblia dice en Génesis capítulo 9, si usted está tomando nota, en el verso 4, la Biblia dice, Génesis capítulo 9, verso 4, pero carne con su sangre, pero carne con su vida, que es su sangre, dice, no comeréis. Y Dios tenía un propósito especial con la sangre. En ella, hermanos, se encontraba la vida de toda carne. Por eso Levíticos capítulo 17, verso 11, la Biblia dice de la siguiente manera, Levíticos 17, 11, amén, porque la vida de la carne en la sangre está, gloria al Señor, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, gloria al Señor. Y la misma sangre, amén, y la misma sangre, dice la palabra del Señor, amén, hará expiación de la persona, gloria al nombre de Jesús. Con la sangre
se podían ser perdonados los pecados del ser humano. Y por esta razón, hermanos, Israel hacía sacrificios constantes buscando el perdón de sus pecados. La sangre, hermanos, está relacionada con nuestra salvación. La sangre, hermanos, está relacionada con la salvación del alma. Por esta razón, hermanos, en Éxodo capítulo 12, en el verso 13, la Biblia dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 12, el verso 13, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Dice la Biblia: la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Gloria al Señor. Y veréis la sangre, dice la Biblia, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que vemos, hermanos, cómo la sangre servía, dice la Biblia, por señal. Gloria al nombre de Jesús. La sangre servía por señal. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya. Entonces esa señal, hermanos, estaba en el pueblo. Amén. Gloria al Señor. Estaba sobre el pueblo de Israel para que no hubiera muerte. La sangre que se había rociado en los dinteles, amén, fue la que salvó el pueblo de Israel. Esta sangre, hermanos, amén, no solo debía ser tomada en un recipiente, pero debía de ser aplicada en las puertas y en los dinteles de las casas. Miremoslo allí en Éxodo capítulo 12, en el verso 22. Éxodo capítulo 12, el verso 22. Y tomar, dice la Biblia, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros, dice la palabra del Señor, salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, dice la palabra del Señor, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Gloria al Señor. Amén. Miramos aquí, hermanos, que la sangre no solamente había que tomarla y recogerla allí en el lebrillo, en el recipiente, pero necesitaban hacer algo con esa sangre. Necesitaban mojar el hisopo, amén, y untar, hermanos, los dinteles de las puertas de las casas y también sus postes. Gloria al Señor. No solamente por tener la sangre allí, por mirar la sangre, ya era suficiente, pero tenía que haber una acción con esta sangre. Tenían que tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre, y esto realmente tenían que empezar a untar los dinteles, gloria a Dios, y los postes con la sangre. Gloria al nombre de Jesús. Y de esta manera, dice la Biblia, ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa. Gloria a Dios. Allí también estaban confinados esa noche, estaban en cuarentena esa noche, estaban guardadas las familias, aleluya, en esa noche, porque el ángel de la muerte iba a pasar hiriendo a los primogénitos de los egipcios. Y cuando él viera la sangre, esta era la señal en el dintel y en los postes. Dice la Biblia, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Gloria al Señor. Qué poderosa, hermanos, es la sangre. Gloria al nombre de Jesús. Qué poderosa es la sangre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. El pueblo de Israel también fue rociado más tarde con la sangre. Vamos a mirarlo en Éxodo capítulo 24, verso 8. Éxodo capítulo 24, verso 8. Allí leemos: entonces Moisés, ¿qué hizo? Dice la Biblia, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho
con vosotros sobre todas estas casas. Gloria al nombre de Jesús. Es de gran importancia, aleluya, notar que el pueblo fue rociado con la sangre para hacer el pacto. Gloria al Señor. Y en Juan capítulo 1, gloria a Dios, hermano, rápidamente, en Juan capítulo 1, verso 29, la Biblia dice de la siguiente manera, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto dijo Juan el Bautista de Jesús, aleluya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo dijo: porque esto es mi sangre, amén, que daré del nuevo pacto. Por muchos es derramada para remisión de pecados. Gloria a Dios. O sea, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya derramó su sangre, hermanos, para que exista remisión de pecados. Gloria al Señor, para que exista perdón de pecados, pero también debe de ser rociada para sellar el pacto con nuestro Dios. Nos acordamos de la sangre allí en el Antiguo Testamento, el día de la Pascua, para que el ángel de la muerte no tocara las casas y las familias del pueblo de Dios. Allí estaba la sangre en un recipiente. Pero esta sangre debería de ser, amén, rociada, debería de ser untada, amén, aplicada en los dinteles y en las puertas de las casas. Jesús también derramó su sangre porque Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que fue inmolado, hermanos, para darnos salvación y perdón de pecados a toda la humanidad. Y su sangre, hermanos, es la sangre del nuevo pacto, amén, porque realmente Jesús es el antitipo, amén, de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. En Él se cumplió, hermanos, esa sombra de ese Cordero que fue sacrificado y que fue inmolado, y de ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, donde la muerte no podía tocar a sus hijos, porque el Señor dijo: voy a pasar donde vea la sangre, voy a pasar de esa casa. Gloria al Señor. No era que le iba a ignorar, sino que no le iba a permitir, hermanos, que el ángel de la muerte tocara y hiriera, amén. El heridor no podía herir a su pueblo. Gloria al nombre de Jesús, amén. Por eso, hermanos, Jesús dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sabemos que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya derramó su sangre para que exista remisión y perdón de pecados. Pero también recordemos que esa sangre debe de ser rociada sobre nosotros para sellar el pacto con nuestro Dios. Esa sangre tiene que ser aplicada a nuestras vidas. Por esta razón, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, la Biblia dice de la siguiente manera: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dice: para obedecer. Gloria al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado: para obedecer. Dile a tu amigo que está a tu lado: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Necesitamos obedecer y necesitamos ser rociados con la sangre de Jesucristo. La pregunta en esta hora es: ¿dónde está la sangre de Jesús? ¿Dónde está la sangre, amén, del Señor Jesucristo? Porque en Levíticos habíamos leído en el 17:11 que la vida, amén, porque la vida de la carne en la sangre está. Pero yo quiero que miremos algo, amén, en Juan 1:4, donde la Biblia dice de la siguiente manera: en Él estaba la vida. Dice la Biblia: y la vida era la luz de los hombres. Gloria al Señor. Y Jesús también expresó en Juan 10:10,
Amén, gloria al Señor, el propósito por el cual Él venía a este mundo. Gloria al nombre de Jesús. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es por esto, hermanos, que el Señor Jesucristo derramó su sangre. Es por eso que el Señor Jesucristo dio hasta su última gota de sangre por nosotros. Ahora, ¿dónde está esa sangre? ¿O dónde está esa vida? Déjeme decirle que la respuesta a esta pregunta la encontramos en San Juan capítulo 20, en el verso 31. San Juan capítulo 20, verso 31. Para los que están ignorando dónde está esa sangre, déjeme decirle, el Señor dijo allí por boca de Juan, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice la Biblia, tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Y esta vida, hermanos, amén, su sangre la hallamos en su nombre. Gloria al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado, la vida, la sangre de Jesús la hallamos en su nombre. Gloria al Señor. No todo el mundo sabe esto, no todo el mundo predica esto. Déjeme decirle que he estado estudiando y he estado mirando todos aquellos mensajes, predicaciones, amén, acerca de la sangre. Todo el mundo está hablando de la sangre para que el ángel de la muerte nos entre y toque las vidas, pero no han entendido, hermano, no han comprendido la aplicación de esa sangre, no saben realmente dónde hallar esa sangre. Pero en esta hora, gloria al Señor, déjeme decirle, Dios te está revelando la manera para que esa sangre sea salpicada, sea rociada, sea aplicada en tu vida. Y esa sangre la recibimos a través de su nombre, y por medio de su nombre, aleluya, son lavados todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Hoy usted le daría un aplauso al nombre de Jesús. Es por eso, hermanos, que mucha gente te aborrece. Es por eso que mucha gente no quiere, aleluya, que prediquemos en el nombre de Jesús, porque el poder de la sangre es transferido al nombre. Gloria al Señor. Y cuando hacemos todo en su nombre, entonces la sangre de Cristo está fluyendo, está santificando, está purificando, está lavando, está redimiendo, está transformando vidas, está guardando, amén, de la paga de la muerte y del pecado a cada hombre. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice que con la sangre de Jesús son lavados nuestros pecados. Amén. Amén. Aleluya. Y esto ocurre cuando su nombre es invocado sobre la vida de los creyentes. Porque mucha gente dice, yo creo en Jesús. Mucha gente habla de Jesús. Amén. Miles, millones de gente habla de Jesús. Y gloria a Dios por eso. Aleluya. Porque Jesús dijo, los que no son contra nosotros, por nosotros son. Pero eso no quiere decir, hermanos, que la sangre esté siendo aplicada a sus vidas, porque no han conocido realmente la autoridad del nombre de Jesús. No han conocido, no han entendido que la sangre ha sido transferida al nombre, y que cuando ese nombre es invocado sobre nuestras vidas en las aguas del bautismo, es cuando la sangre de Cristo viene a ser aplicada a nosotros. Es cuando somos rociados con la sangre y somos lavados, aleluya, por el poder de su nombre. Gloria al Señor. Hechos capítulo 22, verso 16. Vemos aquí, hermanos, la palabra del Señor. Cuando Ananías le dice a Pablo estas palabras, él ya había tenido un encuentro con Jesús, ya había creído en él. Gloria al Señor. Ya había dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya se había arrepentido, amén, de lo que él estaba haciendo, de perseguir el pueblo, de perseguir, hermano, la iglesia. En Hechos capítulo 22, verso 16, Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Porque es que cuando su nombre es invocado,
sobre nuestras vidas es aplicada la sangre de Cristo, que Amén. nos limpia de todo pecado. Aleluya. Usted, amigo que me escucha, usted, hermano que me está escuchando, asegúrese de que el nombre de Jesús ha sido invocado sobre su vida en las aguas del bautismo, para que la sangre de Cristo le haya limpiado de todo pecado. ¿Sabe por qué en las aguas del bautismo? Porque solamente en el bautismo, en el nombre de Jesús, viene el perdón de nuestros pecados. Amén. Así es. Si usted no lo Aleluya. sabía, yo lo invito a que abra la Biblia, hermanos, porque es la poderosa palabra de Dios, hermanos, quien tiene la autoridad y tiene, hermanos, el poder. Aleluya. Y es la palabra de Dios, hermanos, la que realmente tiene el poder para transformar nuestras vidas, y es la palabra de Dios la que usted y yo debemos de creer. Gloria al Señor. Así que lo invito a ir a Hechos capítulo 2, en el verso 38. Allí encontramos, aleluya, que es aplicada a la sangre de Cristo, amén, a las almas, como un número de 3,000 personas, dice la Biblia. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Dice: para perdón de los pecados. Gloria al Señor. Para el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Somos perdonados, dice la Biblia, por su sangre, y somos perdonados por su nombre. La pregunta que usted tiene que hacer: bueno, ¿es por la sangre o es por el nombre? Hermano, tiene que entender, aleluya, que la sangre es transferida al poder de su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso Pedro dijo, ungido por el Espíritu Santo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. No hay otro nombre. Porque si no hay nombre, no hay sangre. Amén. Si no hay nombre, no hay sangre. Aleluya. Déjeme decirle, el poder de la sangre ha sido transferida al nombre de Jesús, y es por eso que el bautismo es en el nombre de Jesús. Hechos 4:12, la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre para salvación es el nombre de Jesús. El único nombre para perdón de pecados es el nombre de Jesús. ¿Por qué, iglesia? Porque el nombre, aleluya, lleva el poder de la sangre que te limpia de todo pecado. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Así que qué importante, amén, aleluya, el bautismo en el nombre. Amén. Por eso Pablo había hecho una pregunta y había dicho: ¿qué hará el Señor? Amén. Y la respuesta a su pregunta, el Señor le envió a Ananías a decirle que necesitaba lavar sus pecados en las aguas del bautismo, invocando el nombre de Jesús sobre su vida. Es decir, al nombre de Jesús le es transferido todo el poder de la sangre de Cristo. Por eso hoy, aún después de 2000 años, podemos decir que la sangre de Cristo tiene poder. Poder para sanar, para limpiar, para perdonar pecados, para salvar. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 19, la Biblia dice, amén, que Moisés tomó la sangre. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 19. Amén. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, dice, a todo el pueblo, tomó la sangre del becerro, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo, amén, libro, y también a todo el pueblo. Gloria al Señor. Aquí está confirmando el escritor a los hebreos el poder de esa sangre. Aleluya. Esa sangre dice que la enjugó, amén, gloria al Señor, con agua, aleluya, y roció todo el pueblo. Aleluya. Vemos entonces el papel que jugó también el agua en el monte del Sinaí, y esa misma importancia tiene ahora las aguas del bautismo. Aleluya. Para, aleluya, ser invocado el nombre de Jesús sobre el candidato a las aguas. Aleluya. Y ser lavado de sus pecados cuando se le invoca
invoca el nombre de Jesús. Qué importante es notar que Ananías le dice a Pablo, levántate, lava, no dice lavarás o has lavado, no, dice en tiempo presente, lava, gloria al Señor, y no que ya eran lavados sus pecados en el pasado cuando creyó a Jesús, cuando se encontró con Jesús. No. Si usted cree que porque le hicieron levantar la mano y decir que Jesús es el Señor y abrir su corazón a Él, ya le ha lavado de los pecados, no, tú estás reconociendo el poder. Sí, tú estás teniendo fe en la sangre, sí, pero la fe siempre te mueve a la obediencia. Necesitas esa sangre sobre tu vida y que tu casa, tu vida, aleluya, sea untada con la sangre que es transferida al nombre de Jesús. Necesitas que ese nombre sea invocado sobre tu vida para el perdón de todos los pecados. ¿Dónde podía Pablo lavar sus pecados? La respuesta a esta pregunta: en las aguas del bautismo. ¿Cómo? Invocando el nombre de Jesús sobre su vida. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Yo estoy contento, iglesia. Yo estoy contento porque ya no estoy predicando, amén, solamente a 40, 50, 80 o 100 personas. Estoy contento, hermano, porque estos mensajes, aleluya, no se han estado escuchando en las redes sociales. Las redes sociales están minadas de charlatanes y de ministros y pastores que se autollaman pastores y ministros, pero no están llevando el mensaje completo a las naciones. No están llevando el verdadero evangelio que salva y que transforma las vidas. Y hoy es tiempo, iglesia del Señor, de levantarnos y alzar nuestra voz y hablar del poder del nombre de Jesús, porque la sangre de Jesús es transferida al poder de su nombre. Que se enteren las naciones que aún hay sangre de Cristo. Amén. Que aún hay poder en su nombre, que aún hay autoridad para salvación y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Pero que la gente sepa cómo puede aplicar esa sangre a su vida, que la gente pueda entender y asegurarse de que ha sido lavado y de que ha sido rociado con la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando escudriñamos las Escrituras, en Marcos capítulo 16, verso 16, la Biblia dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero no cualquier bautismo. Efesios, amén, gloria al Señor, 4:5, la Biblia dice: un Señor, una fe, un bautismo. Gloria al Señor. No hay dos, no hay tres bautismos, hay un solo bautismo en el Amén. tiempo de la gracia. Amén. Y usted los va a encontrar todos en el libro de los Hechos, y todos fueron efectuados en el nombre de Jesús, porque solo en su nombre hay perdón de pecados. Aleluya. Hechos capítulo 10, en el verso 43, mire lo que dice la bendita y eterna palabra de Dios. De este, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese nombre maravilloso y glorioso. Aleluya, que nos limpia de pecados. Aleluya, porque hay una fórmula mágica en el nombre, no, sino que la sangre de Cristo ha sido transferida a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Es necesario, hermanos, entender que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú crees, aleluya, en el poder de la sangre de Cristo, entonces hazte bautizar en el nombre de Jesús. No hay otro bautismo para el tiempo de la gracia. Hermanos, el bautismo nos lleva a la salvación, porque allí son lavados nuestros pecados. Amén, gloria al Señor. Si usted cree, gloria a Dios. Si usted es arrepentido, gloria a Dios. Y si usted es bautizado, gloria a Dios. Pero ese bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. La Biblia habla de un solo evangelio, aleluya, y ese evangelio nos habla de la muerte
de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Y recuerde, hermanos, que usted y yo somos identificados con Cristo a través de su muerte cuando nos arrepentimos. Somos identificados con Cristo en el bautismo, amén, a través de su sepultura, cuando usted y yo nos bautizamos y somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero ese bautismo debe de ser efectuado en el nombre de Jesús, para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Gloria al Señor. Para que la sangre de Cristo te lave, aleluya, porque somos lavados, amén, con su sangre. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser sellados con el poder del Espíritu Santo. Todo el ser humano, todo el que quiera ser salvo, necesita creer, amén, y obedecer a Hechos 2:38. Porque ese mensaje de esperanza para toda la humanidad. Ese fue el mensaje, al primer mensaje, el día del Pentecostés. Pedro tenía las llaves para abrir el reino, y la primera llave que Pedro lanzó es arrepentidos. La segunda llave que Pedro lanzó es bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de todos sus pecados. La tercera llave dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y donde quiera que fueron, se fueron a Samaria, y en Samaria empezaron a predicar a Cristo. La gente se arrepentía, abría las puertas del reino a través del arrepentimiento. La gente era bautizada en el nombre de Jesús, dice la Biblia, aleluya. Era la segunda llave para entrar al reino. Y luego la Biblia dice que venían los apóstoles y ponían sobre ellos las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Esta es la tercera llave para entrar en el reino de los cielos. Allí se cumple la palabra de Jesús cuando Él dijo en Juan capítulo 3, el verso 3 al 5, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted quiere ir al cielo, necesita nacer del agua. ¿Cómo? Siendo bautizado en agua. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, porque ese nombre lleva la sangre que te lava, que te limpia de todo pecado. Gloria a Dios Dios. te da, aleluya, la promesa del Espíritu Santo, para que cuando Él venga, Él pueda levantarte y llevarte a la eternidad, a la patria celestial, y así estar con Él por toda una eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Señor. En Colosenses capítulo 1 verso 14, la Biblia dice lo siguiente: Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. Entonces, la Biblia dice también, aquí dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados es por su sangre. Ahora vamos a mirar en 1 de Juan 2:12. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios, hermanos, lleva un hilo invisible de verdad, aleluya, que se cumple. Gloria al Señor, que no cambia, que puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Si algo que usted y yo podemos estar confiados es en la bendita y eterna palabra de Dios. 1 de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos. Y dice, ¿por qué? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Gloria al Señor. El dilema en la mente de muchos: ¿es por la sangre o es por el nombre? ¿Se equivocó Pablo o se equivocó Juan? No se equivocó ninguno de ellos, como tampoco se equivocó Pedro, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y Jesús dice en su palabra:
apoyados en el testimonio de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles no se equivocaron, los profetas no se equivocaron. Jesús no nos dejó un evangelio equivocado, una palabra equivocada. Necesitamos discernir espiritualmente la palabra y entender las verdades eternas. Amén. En un lugar nos dice que nuestros pecados son perdonados por su sangre, y en otro lugar, amén, el otro apóstol dice que son perdonados por su nombre. ¿Qué pasa en esta ocasión? Podemos notar que primero dice por su sangre, pero que luego dice por su nombre. La razón es que su sangre tiene un poder salvador solamente cuando se invoca su nombre. Pues a Pablo se le invocó la sangre de Cristo, no se le invocó la sangre de Cristo, sino el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Esa fue la comisión a sus discípulos. Ellos necesitaban predicar dos cosas por todas las naciones. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Habían dos cosas que Jesús dejó para que sus discípulos predicaran en todas las naciones, y son las mismas cosas que usted y yo como iglesia del Señor debemos de predicar hoy en día. Y que se predicase, dijo el Señor, en su nombre. Amén. No en los títulos, amado hermano. A usted que le han confundido, a usted que le han lavado el cerebro con doctrinas paganas arrastradas desde el paganismo romano. No en los nombres, sino en singular, en su nombre. Recuerden, Padre no es nombre, Padre es un título. Amén. Hijo no es nombre, Hijo es un título. Espíritu Amén. Santo no es nombre. Amén. Son títulos, atributos de nuestro Dios. Pero hermanos, déjenme decirle que hay un nombre sobre todo nombre, donde la Biblia dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Oh, toda rodilla se tiene que doblar a la autoridad del nombre de Jesús, hermanos. Por eso la Biblia dice que se predicase en su nombre, no en los títulos. Si usted le bautizaron en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, no le bautizaron con el bautismo bíblico de la iglesia primitiva, con el bautismo de la gracia. Malinterpretaron el mandamiento, pero no te aplicaron la sangre. La sangre es transferida al nombre, y solo a través del bautismo en el nombre es que usted y yo somos lavados de nuestros pecados. Jesús dijo que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Gloria al Dios. nombre de Jesús, comenzando desde Jerusalén. Si hay dos cosas importantes, iglesia, que debemos de predicar hoy en día más que nunca, es el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Pero hermanos, eso más tarde, amén, vemos a Pedro, amén, testificando de que Jesús, hermanos, amén, aleluya, que los profetas dan testimonio de que los que creyeren en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el secreto, hermanos, del nombre es que el nombre de Jesús le es transferido el poder de la sangre, y solo en su nombre hallamos el perdón de nuestros pecados, hermano. Y nuestro adversario, el diablo, lo sabe muy bien, porque no pudo tocar el ángel de la muerte, dice la Biblia, no pudo tocar, aleluya, el pueblo del Señor, el que estaba rociado, el que estaba, hermano, asegurado con la cobertura de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero del Señor Jesucristo pone una cobertura sobre nuestras vidas, y por eso dice la Biblia, hermanos, que el que está bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Gloria al Señor. Estamos revestidos porque el Señor pasa, aleluya, por alto, hermanos. La Biblia dice los tiempos de la ignorancia, pero en estos tiempos manda a todo hombre que se arrepienta, que crea el evangelio, que se bautice en su nombre para el perdón de sus pecados, y ya nos ve redimidos por la sangre, y ya pasa por alto muchas de las cosas que hemos hecho mal, amén, porque Él está mirando la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Es un sello sobre nuestras vidas, es una señal. Asegúrese que la sangre de Cristo haya sido invocada sobre su vida. Amén. Haya sido rociada, untada sobre su vida.
Y si usted no se ha preguntado, la única manera que esa sangre puede ser rociada sobre nuestras vidas es cuando es invocado el nombre de Jesús sobre cada uno de nosotros en las aguas del bautismo. Amén. Gloria al Señor. Por eso el diablo toda la vida ha querido impedir que se predique a hombre alguno en el nombre de Jesús. Por todo lugar, hermanos, amén, ha tratado de estorbar que el evangelio del nombre de Jesús sea predicado y sea anunciado. Muchos nos llaman locos, muchos nos llaman despectivamente Jesús es solos, pero déjeme decirle que en Jesús estamos completos. En Jesús tenemos al Padre, en Jesús tenemos al Hijo, en Jesús tenemos al Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El diablo sabe, amén, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. Y es por eso que el diablo odia el nombre de Jesús y también odia al pueblo que lleva su nombre. Porque aunque Él nos odie, la Biblia dice que somos gloria de nuestro Dios. Isaías 43:7. Isaías 43:7. Estoy terminando, gloria al Señor. Isaías 43:7. Ayúdeme allí. Dice la Biblia: todos los llamados de mi nombre. Aleluya. Todos los llamados de mi nombre. Tú eres llamado del nombre de Jesús. Llevas el nombre de Jesús invocado sobre su vida. Fuiste bautizado en ese único nombre en el cual hay salvación y perdón de pecados. Porque Jesús dice en su palabra: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Somos gloria para nuestro Dios. Cuando somos, por eso dice la Biblia que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso dice la Biblia que Jesús verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho cuando un pecador se arrepiente y es bautizado y es lavado con la sangre de Cristo a través de invocar el nombre de Jesús sobre su vida para el perdón de los pecados. No hay un solo bautismo en la Biblia. No hay un solo bautismo en la iglesia primitiva que se haya efectuado en otro nombre excepto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, les voy a decir algo. Cuando Pablo encontró los discípulos de Juan el Bautista en Hechos 19, él les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y estos 12 discípulos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo le dijo: bueno, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: nosotros en el bautismo de Juan. Juan era el mero, el que allanaba el camino, el que había bautizado al mismo Señor Jesucristo. Amén, aunque él se rehusaba y decía: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Pero Jesús dijo: deja ahora, porque así conviene, para que cumplamos toda justicia. Y déjeme decirle que el mejor testimonio de justicia es la obediencia. Gloria al Señor. Por eso Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Le estaba dando una lección a Juan de obediencia. Gloria al Señor, porque él ya tenía un llamado y Jesús fue bautizado por Juan. Y estos discípulos de Juan llegaron y tuvieron un encuentro con Pablo y habían sido bautizados por el mero Juan el Bautista. Pero déjenme decirle, Pablo dijo: no, es que Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Eso fue el tiempo de la ley. Un bautismo de arrepentimiento. Amén. Un bautismo de obra. Un bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y cuando les digo: esto es en Jesús el Cristo, ¡wow! Se les cayó la venda. Oh, vino la revelación de la poderosa palabra de Dios. Habían sido bautizados de otra manera, pero no de la manera correcta para el tiempo de la gracia, porque no fue Juan el que murió por nosotros. Oh, no fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien murió por nosotros. Fue Jesús quien murió por nosotros. Y la Biblia dice, gloria al Señor, que cuando oyeron esto, note bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ya habían sido bautizados anteriormente,
pero no con el bautismo de la gracia, con el bautismo en el nombre, con el bautismo que lleva la sangre de Cristo, que nos lava, que nos limpia de todo pecado. Hermano, amigo, no te dejes engañar. Necesitas, aleluya, correr a las aguas del bautismo y decir: necesito ser bautizado en el nombre de Jesús, porque quiero ser lavado con su poderosa sangre. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. A Él sea la gloria, a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de Jesús. Somos el pueblo que lleva su nombre. Somos lavados con la sangre. Gloria al Señor. Somos el pueblo sobre el cual es invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano amigo que me escucha, la buena noticia es que en esta hora aún hay esperanza para toda la humanidad. Aún hay sangre de Cristo. Aún hay poder en el nombre. Aleluya. Déjenme decirle que es importante, hermanos. Amén. Hechos capítulo 15, verso 14. Hechos 15, 14. Aleluya. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Tú eres gentil, quizás tú no eres judío, tú eres gentil. Dice la Biblia cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Gloria al Señor. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito allí en 16, dice: después de esto volveré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar. El 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Gloria al Señor. ¿Estás seguro de que el nombre de Jesús ha sido invocado sobre tu vida? Aleluya. Necesitas asegurarte de que el nombre de Jesús sea invocado sobre tu vida. Amén. ¿Cuándo? En las aguas del bautismo. No hay otra manera. Amén. No hay otra manera. Usted y yo somos gentiles, y Dios quiere que su nombre sea invocado sobre todos nosotros. El diablo sabe, amén, que en el nombre se recibe el perdón de pecados, y es por eso que él nunca ha querido que se enseñe en su nombre. Amén, gloria al Señor. Hay mucha gente que piensa que la doctrina no es importante. Amén, que lo más importante es vivir en amor. Pero yo quiero decirle algo en esta hora. La palabra del Señor dice en San Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este. Amén, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que el teólogo Juan, amén, gloria al Señor, está diciendo que es Jesús el que dio hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y ya hemos visto, amén, por la palabra, que la vida del hombre está en la sangre. Gloria al Señor. La vida del hombre, perdón, está en la sangre. Aleluya. Amén. Y Jesús derramó su vida. Jesús derramó su sangre en libación para salvar hasta el más vil pecador. Gloria al Señor. Y hoy yo puedo decir, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Jesús me lavó con su sangre preciosa. Gloria al nombre de Jesús. No se equivocó Pablo cuando escribió a los romanos, en Romanos 5:8, cuando él dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el verdadero amor, que Cristo ya dio su vida, que Cristo ya dio su sangre por amor a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. No, pastor, lo importante es que vivamos en amor. Lo importante es que vivamos en obediencia. Y ahí entra el amor, amén, al prójimo. Porque si no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios que no hemos visto. Ahí entra todo en la obediencia. Dios no se agrada de sacrificio, Dios se agrada de obediencia. Él dejó un plan, hermano, de salvación. Él le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y del infierno
invierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado. Gloria al Señor. Esas llaves, aleluya, para entrar al reino, Pedro, hermano, las arrojó allí, abrió las puertas del reino y dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya, hermanos, necesitamos, aleluya, aleluya, la sangre de Cristo. Jesús dice en su palabra que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por nuestros pecados. Y es por eso que la palabra de Dios atestigua, amén, en 1 de Pedro 1:18, amén, 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Esta es la sangre que nos rescató, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. La pregunta que debes hacerte, amén, en esta hora, cada uno de los que me están escuchando: ¿verdaderamente he sido lavado con la sangre de Jesús? La respuesta, hermanos, es que si aún no has sido bautizado en el nombre de Jesús, que lleva la sangre de Cristo, aún tu vida continúa en delitos y pecados. Pastor, pero ya me arrepentí. Está bien, has creído en la sangre de Jesús, pero necesitas lavar tus pecados invocando su nombre. Si te arrepentiste, si has muerto al pecado, ¿qué esperas? ¿Qué te detiene? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Es la única manera, amén, como puedes estar seguro y puedes decir, como dijo Juan: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así que si alguien que ha entendido y necesita ser lavado con la sangre de Cristo, le voy a decir: todavía hay agua y todavía hay poder y autoridad en el nombre de Jesús para perdonar y para lavar todos nuestros pecados. Si tú lo crees de todo corazón, le dijo Felipe al eunuco: bien puedes. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Este es el tiempo, aleluya, aleluya, de hablar más que nunca este mensaje, aleluya. Y a usted quizás, hermano, que ya ha sido lavado con la sangre del Cordero, necesitas, aleluya, reconciliarte con Dios. Amén. Reconciliar tu vida con Dios, reconocer quizás que le has fallado, reconocer, aleluya, oh hermanos, que le has fallado al Señor. La Biblia dice en esta hora, aleluya, en 2 Corintios 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Hay un pueblo sobre el cual el nombre de Jesús ha sido invocado. Aleluya. La única manera es en las aguas del bautismo. Amén. Aquel pueblo que ha sido bautizado en su nombre, Jesús le dice en esta hora: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice la Biblia, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar en esta hora. Yo voy a invitar a alguien que por la fe en su nombre quiera dar ese paso de fe y quiera entregarle su vida al Señor. Aleluya. Déjeme decirle, si usted lo hace de todo corazón, va a estar listo para descender a las aguas del bautismo en el nombre de Jesús, para que sus pecados sean lavados y seas perdonado en el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, hijitos, dijo Juan, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este sobre nuestras vidas, al cual muchos blasfeman, Señor.
Gracias, Señor, por ese buen nombre, Señor. Yo te pido que toques la vida, Señor, de cada alma que hoy nos escucha. Que restaure la vida, Padre, de cada hermano, Señor, que hoy nos escucha. Yo te pido, Señor Jesucristo, aleluya, que reciba, Señor, en esta hora el pecador arrepentido. Que lo laves con tu sangre preciosa, Señor, en la agua del bautismo. Porque si alguien ha muerto al pecado, necesita ser sepultado juntamente con él para muerte en el bautismo. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Lavados con tu sangre preciosa. Somos un pueblo lavado. Somos un pueblo sobre el cual tu nombre ha sido invocado sobre nuestras vidas. Y tu palabra dice: no me acordaré más de tu pecado, sino que lo sepultaré en lo profundo de la mar, donde nunca volveré a hacer memoria de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Él solamente está mirando ahora la sangre que está sobre nuestras vidas. Por eso el tipo del cordero inmolado allí en la primera Pascua del pueblo de Israel, después de 430 años de esclavitud, ellos fueron libertados, fueron librados de la muerte y fueron librados de la esclavitud, de la mano del faraón. El ángel de la muerte no pudo tocar, aún el primogénito del faraón murió esa noche. Pero el pueblo del Señor fue guardado porque estaba la sangre en su vida. La hada ramera le pidió a Josué y le dijo: dame señal. Le pidió a los espías: danos señal, porque yo he hecho misericordia con vosotros y os he guardado de la mano del rey. Danos señal para que cuando regresen a tomar esta ciudad, porque el temor de Dios ha caído sobre todos los hombres moradores de esta tierra, cuando vengan a tomar esta ciudad, cuando el Señor venga con su ira, yo no sea destruida, mi familia no sea destruida. ¿Sabe? Josué le dijo: quédate en tu casa y pon este cordón rojo en la ventana, que cuando vengamos vamos a ver este cordón rojo, un tipo de la sangre de Cristo. Aleluya. Estaba en la ventana de la ramera, y cuando el pueblo entró, cuando los muros de Jericó cayeron y todos marcharon hacia adelante, oh, solo la familia de Rahab, la ramera alcanzó misericordia, porque el cordón rojo estaba en su ventana. Ese era el sello, esa era la señal, y esa es la señal de la sangre en la vida del cristiano. Necesitamos esa sangre sobre nuestras vidas, llenando la ventana de nuestras vidas, de nuestro corazón, lavándola de todo pecado, trayendo esa remisión del pecado, trayendo ese perdón del pecado. Y solo esa la vida y la familia de Rahab fue guardada. Gloria a Dios. Como la vida y la familia del pueblo de Dios fue guardada por la sangre. Asegúrate, hermano, asegúrate, padre de familia, que tu vida sea guardada por la sangre de Jesús, que sobre tu vida haya sido invocado el nombre de Jesús para el perdón de todos tus pecados. Aleluya, porque el Señor dice: cree tú, dice, tú y tu casa, tus hijos van a llegar, tu familia va a llegar, porque va a haber una cobertura, amén, por la sangre de Cristo. Aleluya, transferida al poder de su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice cada hermano y cada alma, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, aquí mi vida, pongo mi vida en tus manos, Señor, me arrepiento de mis pecados. Corazón, Señor, para que vengas a ser morada en mi vida, para que me llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Y estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto, Señor, a bautizarme en tu nombre, y que tu sangre sea limpiando mi vida de todo pecado, guardándome para que pase la indignación, para que pase de la ira, de los juicios que vienen sobre esta tierra y el mundo entero, para que cuando tú mires mi vida, mi familia, la mires con ojos de misericordia, porque la sangre
limpiado de todo pecado. Entrégale tu vida a Cristo hoy. Oh, puedes llamarme, puedes escribirle al 696-254-0522, decir: pastor, oh, busquemos la manera para yo ser bautizado en el nombre de Jesús. Yo no quiero que la plaga de mortandad, que el ángel de la muerte toque mi vida, toque mi familia. Yo quiero asegurarme que en esta cuarentena la sangre esté de mi casa y los dinteles sobre mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien habla de entendimiento. Gracias porque tú eres quien revela tus verdades eternas. Quita el velo, Señor, de tanto charlatán. Quita el velo, Señor, de tantos que hablan en tu nombre, pero que no te conocen. Porque un día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades. Tu palabra dice: yo les declararé apartados de mí, hacedores de maldad, porque los milagros no salvan a nadie. Oh, echar fuera demonios no salva a nadie, pero nunca bautizaste en Jesús, pero nunca te hiciste bautizar en el nombre de Jesús. No creíste en el poder de la sangre, no creíste en el poder de su nombre. La Biblia dice: mas a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Crea que a través del nombre usted nació de nuevo, usted es lavado por la sangre de Cristo, usted es introducido al reino. Entonces eres hecho hijo de Dios. Si el nombre de Jesús ha sido invocado sobre tu vida en las aguas del bautismo, no hay otra manera. Porque los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, dice la Biblia, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Solo encuentras un bautismo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia y la iglesia. Cuando nació la iglesia, de Hechos en adelante, solo hay un bautismo, y es el cumplimiento de Mateo 28:19. Ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amada iglesia. Amigo que me escucha, Dios te bendiga. Aleluya. En el nombre de Jesús.